El donde escribió don Ramón, sí. Ya. Señor Morales, en su exposición acá en el Consejo sobre el ácido sulfúrico, nos dejó muy contenta al parecer a algunas partes que querían que usted tuviera una total oposición al ácido sulfúrico. Hablemos un poquito más de eso. No, o sea, lo que tenemos que pensar que el ácido sulfúrico como un producto resultante de la producción de cobre es un tema estratégico de país. Por lo tanto, si no sale por San Antonio, tendrá que salir por otro puerto. En el sentido de que como producto es necesario para poder seguir produciendo cobre. Eso lo tenemos que tener claro, es un tema estratégico de país. Ahora, si sale por San Antonio, tenemos que hacerlo salir con todas las garantías y seguridades adecuadas para que este producto se transforme en un buen negocio para San Antonio y no en un mal negocio. Y en ese sentido se tienen que dar entonces las garantías de que el proyecto está bien diseñado, tiene las características que dan plena seguridad a sus habitantes de que no van a tener sorpresas en el futuro. Hasta ahora el proyecto donde estaba enclavado era el mejor lugar que se podía obtener dentro del almacenamiento al interior del puerto. Sin embargo, como existe la factibilidad que en algún tiempo breve se termine ese emplazamiento y se disponga de otro, lo que tenemos que evitar que ese emplazamiento nuevo no vaya a afectar o vaya a tener una ubicación tal que determine, digamos, un empeoramiento de la seguridad que puede tener la ciudad. Podemos ver que en el transcurso de ya de 12 años aproximadamente con el tema del cobre, perdón, con el tema del ácido sulfúrico, 12 a 14 años, no hemos tenido ningún desastre. Y eso significa entonces que hay que mejorar los sistemas de seguridad, hay que seguir estando alerta de que los problemas no se vayan a desarrollar por un cambio que se haga a la rápida o que se haga con estándares que no son los apropiados. Usted señalaba en la exposición de que la cantidad de almacenamiento debía ser más, los estanques debieran ser más. ¿A qué se refería en eso? No, lo que quise decir es que en la medida en que nos acercamos hacia el borde de la ciudad, tenemos que tener más seguridades de que no va a producirse algún desastre. Obviamente, en la medida en que los tanques son más grandes, los riesgos son mayores. Ya. Por lo tanto, es como tener en el jardín de su casa un gran balón de gas, digamos, o tener balones pequeños. Si yo puedo controlar mejor los balones pequeños, entonces eso me da más seguridad, por así decirlo. Entonces, acá ocurre algo similar. Dado que vamos a estar en un lugar que puede ser más vulnerable, entonces tenemos que buscar un diseño que sea más apropiado para las nuevas condiciones que se estarían gestando. Usted señalaba que a lo mejor la ciudadanía debería pedir más a cambio por tener estos estanques aquí en San Antonio. Sin duda, la ciudadanía tiene que pedir más en el sentido de que requiere más seguridad, que requiere tener la certeza de que su entorno no se echa a perder, sino que por el contrario se mejora. Y por lo tanto queremos crecer, pero con un desarrollo sustentable, queremos crecer todos, no solamente que crezca una de las partes. Este no puede ser un buen negocio para una sola empresa, la otra parte de la empresa es la comunidad de San Antonio, por lo tanto tiene que ser un buen negocio para San Antonio como para Codelco. Usted señalaba ahí que la gente que está aledaña al acopio de ácido sulfúrico debiera estar informada de qué medidas debe seguir en caso de una eventual tragedia. Sin duda, siempre tenemos que estar previstos de cuáles son las posibilidades de que se produzcan situaciones críticas de bajo, medio y alto nivel. De modo que para cada una de esas situaciones la gente que está dentro de las áreas que podríamos llamar vulnerables, debe saber cómo actuar. Así como se nos enseña en un terremoto cómo debemos protegernos o cómo un colegio debe evacuarse, cuando hay también acopio de sustancias peligrosas, también en el entorno debe saberse cómo actuar. ¿El municipio de San Antonio tiene un plan de emergencia química? ¿Usted cree que deberían aplicarlo así tanto más seguido como lo aplica con el tema de los terremotos y tsunamis?
Porque ellos tienen protección civil, tienen un plan de emergencia bueno, esos planes deben ser de conocimiento sobre todo de quienes están dentro de las zonas afectadas, las zonas vulnerables, como llaman. Pero dentro de lo que plantea usted, profesor, hablaba que el ganancial de la empresa al año llegaría a 50 millones de dólares. Con ese nivel de ganancias que tiene Codelco, gracias a que el ácido sulfúrico pasa por San Antonio, ¿no sería una alternativa posible que Codelco se construyera un puerto especial para transportar estas cargas? Para sacar el ácido sulfúrico de la ciudad, ahí la zona de Arroyo. Ahí no sabría darte una respuesta concreta, producto de que habría que saber cuántos son los costos que conllevaría hacer un puerto o un terminal especial, ¿ya? Pero si se van a usar los espacios públicos, bueno, tienen que usarse de la manera que no se vean afectados quienes habitan en ellos. Una consulta, profesor. Doctor, ¿está? Sí, si tenemos algún micrófono. Muchas gracias, señor alcalde. Queda con nosotros el doctor Raúl Morales Segura. Señor alcalde, señores concejales, autoridades presentes, amigos todos, primero que nada decirles que es una gran estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes una temática de preocupación no solamente de quienes viven acá, sino que de alguna manera también quienes formamos la comunidad a nivel nacional. Y decirles también que en esta oportunidad me ha acompañado el ingeniero Fernando Medina y el doctor Mauricio Canales, con quienes trabajamos en la Facultad de Ciencias, a través del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, que tengo a bien dirigido. Y respecto de este tema, quería centrar al menos en 3 elementos fundamentales que quiero plantearlos a nivel de lo que son consideraciones estratégicas, ambientales y valóricas o éticas respecto de lo que puede ser un tema tan complejo como el tema del ácido sulfúrico. Y también comentarles que ya hace más de una década atrás tuve la oportunidad de hacer una auditoría a todo el proceso del tema del ácido, justamente con un colega que hoy día me acompaña y otros que están en Santiago, respecto de lo que iba a ser por primera vez la puesta en marcha de este proyecto de Codelco en el puerto de San Antonio, a raíz de que en ese momento las autoridades del puerto tenían la preocupación si esta actividad iba a ser compatible con las otras que se realizaban al interior del puerto. De modo que era importante hacer una auditoría de que todos los procesos pudieran estar bien diseñados a fin de que no se generara ningún tipo de contratiempo que afectara el normal desenvolvimiento del puerto, por todo lo que significa el ingreso y el egreso de carga que sale por este terminal. Rápidamente quiero un poco llevarlos a comprender cierta problemática en una perspectiva espacial global. Fíjense que este es nuestro hemisferio sur. Chile está acá en este sector. Acá se alcanza a ver parte de África y acá parte de Australia. El hemisferio sur es un hemisferio despoblado porque es una gran masa oceánica y un gran continente helado que obviamente no es habitable. Y por eso que probablemente nosotros no entendemos todas las problemáticas ambientales que podemos a primera vista observar, puesto que en la mitad del planeta que nosotros vivimos es un planeta en donde domina el agua. Sin embargo, si miramos el otro hemisferio, vamos a ver que es donde se concentra la mayor cantidad de continentes y es allí donde está concentrado el grueso de la población mundial, más de 6.000 millones de habitantes. Por lo tanto, los grandes problemas ambientales ya partieron acá. Y es acá donde el mundo hoy día se está moviendo y por eso es que tenemos que tener la perspectiva siguiente. A modo de introducción quisiera comentarles que ya en el año 50, 1950, se hablaba de megaciudades, vale decir, grandes conglomerados urbanos, en donde en Sudamérica solamente estaba Buenos Aires, en Norteamérica, Nueva York, en Europa las ciudades preconcebidas, París, Madrid,
Moscú, Berlín, y en Asia 2 ciudades, Shanghái en China y Tokio en Japón. Sin embargo, transcurridos 50 años empezamos a ver que empieza una migración importante del mundo rural al mundo urbano. Empiezan a despoblarse los campos y la gente empieza a ir a formar ciudades. En el caso de Chile empieza a aparecer Santiago en el mapa, Lima en Perú, Ciudad de México, California, Los Ángeles, etc. Y se mantienen las mismas ciudades en África, pero en Asia, fíjense acá, en la India y en lo que corresponde a China, Japón y los países del sector Asia-Pacífico empiezan a superpoblarse. Y fíjense que la proyección al 2050, el siguiente, ya empieza a haber la gran cantidad de megaciudades que se han instalado en lo que llamamos el Asia-Pacífico. Eso explica por qué hoy día hay tanta migración de materias primas a este sector del mundo. Ya el mundo no mira a Europa. Antes todos miramos a Europa para los grandes mercados, o Norteamérica. Hoy día los grandes mercados están acá concentrados en Asia. Vale decir que si miramos acá es esta zona. Y si vemos que Chile está ubicado en una posición directa, ¿ya? ¿No es cierto?, desde acá hacia estos grandes mercados, y vemos que nosotros tenemos un gran sector de costa, es natural pensar entonces que países que están al otro lado de nuestra cordillera de los Andes necesitan traer sus materiales a nuestros puertos para que de nuestros puertos viajen a este sector del continente asiático. Venirse por la otra ruta es muy difícil, es mucho más cara. Y de ahí entonces que ha empezado a existir esta demanda de que todos los puertos del Pacífico, vale decir, en el hemisferio norte, Estados Unidos, Centroamérica, y después en el hemisferio sur, que son solamente Chile, Perú y Ecuador, no hay más países costeros, entonces son los lugares naturales de donde se va a ir desarrollando, querámoslo o no, estos grandes megapuertos en un plazo de 20, 30, 40 años más. De modo que San Antonio, aun cuando nosotros no hiciéramos mucho esfuerzo, la necesidad del desarrollo de estas grandes potencias, de estos decenas y decenas de megaciudades de más de 5 millones de habitantes, van a impulsar, querámoslo o no, un desarrollo forzado a todos estos grandes puertos que van a estar ubicados en el Pacífico Sur. De modo que nosotros estamos en una posición privilegiada. Y por lo tanto, solamente hay que recorrer un océano. Y en ese sentido, no hay mayor inconveniente en este transporte. De modo que de Brasil, otra gran potencia que quiere mandar hacia acá, o lo hace por Ecuador, por Perú o por Chile. Lo mismo pasa con Argentina y lo mismo pasa con los países de Europa que tienen que llegar ahora a las costas americanas para mandar sus bienes a este sector del territorio ahora planetario. Aquí tenemos una vista de San Antonio, de su sector comunal, su borde costero, el puerto, y algo que no es natural ya. San Antonio va creciendo hacia el interior. Y por lo tanto no hay otra alternativa de crecimiento. De modo que en esta gran escala de este plano, podemos apreciar que ya hoy día prácticamente la mitad de esto se ha ido transformando en la zona portuaria y nos va quedando este sector que, ojo, muchas veces nosotros vamos contra natura, pero si pensamos cómo piensa la naturaleza, tenemos que entender que los procesos en la larga escala va a respetar lo que la naturaleza diga. Esta es la zona más baja de todo el litoral y es por aquí por donde baja el río Maipo. El río Maipo busca el lugar más bajo, no hay ninguna posibilidad de perderse. Por lo tanto, estos territorios siempre van a ser territorios inundables, van a ser los territorios por donde justamente el río llegó al mar. Y por lo tanto, esta zona es una zona de conflicto, es una zona vulnerable a la actividad humana. Vale decir, algún tipo de cataclismo siempre va a afectar allí en primer lugar antes que cualquier otro. De modo que cuando nosotros queremos generar obras en este sector, tenemos que saber que va a ser la zona de mayor peligro futuro. Por otro lado,
esta es una zona de amplia biodiversidad que la hemos ido perdiendo. Nosotros mismos, al dejar hacer o al dejar que se produzcan ciertas actividades industriales, comerciales, producto de que son terrenos baratos, ¿ya? Se ha ido entonces produciendo una pérdida de ese segmento que es el más rico en biodiversidad. Y hoy día los países saben que esos sectores de biodiversidad es el potencial, es el antejardín de las casas. Y por lo tanto es el lugar donde nosotros debiéramos cuidar. Siguiente. De modo que si nosotros proyectamos en esta mirada, vamos a ver entonces que hoy día estamos ya generando una especie de muro corta vista de lo que es la ciudad respecto de lo que es su patrimonio ambiental más caro, que es el borde costero. Si nosotros miramos hoy día cómo los países europeos están tratando de recuperar sus bordes costeros, o muchos otros países que invadieron toda la zona haciendo murallas industriales, hoy día están tratando de gastar mucho en poder recuperar esos espacios. Bueno, aquí más fino, digamos, ver lo que significa todo este sector del río y toda esta zona que es una zona natural, baja y de biodiversidad. ¿Cómo crecen los puertos en el mundo? Aquí tenemos un puerto japonés. No se comen los bordes costeros, crecen hacia el mar. Dámelo al siguiente. Otro puerto, podemos ver también cómo los puertos crecen hacia el mar. Miren todo este farillón que hacen acá de protección, ¿ya? Metiéndose en el océano. Los puertos no se comen los bordes costeros, porque son caros. Es parte también de toda la riqueza de la biodiversidad marina, de la alimentación, etcétera, etcétera. Otro puerto. Todo creciendo con plataformas hacia afuera. Miren este que con sistemas de almacenamiento de gases y líquidos a granel, que son zonas peligrosas. En vez de hacerlo hacia el interior, lo hacen hacia el mar. O sea, la tendencia natural es ir a quitarle espacio al mar para poder entonces generar todos los acopios que se van a requerir en el transporte y en los grandes negocios. De modo que, nuevamente, querer perder el borde costero es perder nuestra calidad de vida futura. ¿No? ¿Podemos armonizar borde costero y puerto? Esa es una de las preguntas que debemos hacer. Y fíjense que si nosotros somos capaces de pensar en un plazo de 50, 60 años, probablemente deberíamos ir recuperando todo este terreno. De modo que este sea el gran sector del Parque Natural de San Antonio. Porque de otra manera vamos a hacer un muro tal que San Antonio no va a tener salida en su propio territorio. Va a tener que ir a buscarlo a Cartagena o a Roca de Santo Domingo. Y no en su propio terruño. Y aquí hay una posibilidad. San Antonio perfectamente puede crecer hacia afuera. Puede buscar entonces las alternativas ingenieriles necesarias para hacer lo que se hace hoy día en Europa, en Estados Unidos o en Japón. Recuerden que lo barato cuesta caro. Entonces muchas veces la solución barata es comámonos el borde costero, pero a la larga perdemos. De modo que este es, yo diría, un potencial capital que tenemos que pensar en el futuro, en las próximas generaciones, en hacer una ciudad que sea desarrollada, que sea muy grande, probablemente en 50 años más, el doble de esto, pero que tenga una reserva natural que le permita entonces extender todas sus actividades de alta peligrosidad hacia afuera, pero no hacia la zona inundable o la zona más crítica desde el punto de vista biológico, ecológico. Y aquí uno podría con el tiempo ir remarcando, de modo de que a través de un proceso de muchos años, uno vaya recuperando los terrenos que hoy día se han perdido. Y eso se hace con normativas, con ordenanzas municipales, con ordenanzas Ministerio de Vivienda, etcétera, en donde se va de a poco recuperando el terreno, pero no perdiendo lo que ya existe. Aquí una visión de Talcahuano. Talcahuano perdió todo eso. Esta es una gran muralla industrial. Perdió un borde costero magistral. Lo mismo le ha ocurrido con este otro borde costero. Las actividades portuarias, las actividades industriales han dejado aislada la ciudad. No tiene acceso al mar. Ahora sí. Fíjense Constitución. Constitución, toda su punta más hermosa, la tiene llena de actividades industriales. Y la ciudad crece hacia el río y hacia el interior. Pero se pierde todo lo que es el borde costero, que es lo principal del turismo hoy día apreciado en todas partes.
Cuando llegó este proyecto de descontaminación de la zona central de Chile, producto de que Codelco no podía seguir produciendo cobre en el Teniente, a raíz de que los gases que emitía no podía contaminar porque se iban a nivel internacional los gases con chimeneas de más de 100 metros de altura, era la siguiente. Seguían produciendo entonces que estos gases iban incluso llegando a Brasil. Por satélite se podía seguir todos estos penachos de las chimeneas. De modo que Chile se vio en la obligación de transformar todo este gas en ácido sulfúrico y por lo tanto iniciar un proceso de descontaminación del entorno en donde está ubicado la mina. El ácido sulfúrico, que fue el camino que optó el país por aprovechar esos gases, ¿ya? Es una de las alternativas. La otra alternativa es azufre sólido, el azufre amarillo que nosotros hemos visto alguna vez. Pero ese azufre amarillo, Chile es muy rico en ese azufre amarillo. Tiene una serie de minas de azufre hacia el norte. Por lo tanto, no era negocio hacer eso. Sin embargo, el negocio se podía hacer a través de la producción de ácido sulfúrico, que tiene un amplio uso. ¿Ya? Fundamentalmente, este ácido sulfúrico se usa en la producción de fertilizantes. Y en el caso chileno, por ser un país de alta minería, se usa para los procesos de purificación y obtención del cobre de la minería en el norte, principalmente. Obviamente es un compuesto químico de los más corrosivos y reactivos, oxidantes, es carcinógeno, ¿ya? Y tiene una serie de elementos que lo hacen poco viable con el medio. Por ejemplo, no puede interactuar con el agua. El agua hace que en grandes cantidades de ácido se transformen finalmente en explosiones, liberación de calor, etc. Y obviamente el ácido es un material químico muy pesado, es el doble de pesado que el agua, o sea, 1 litro de ácido pesa 2 kilos aproximadamente, y por lo tanto es una sustancia, al ser muy corrosiva, muy difícil de almacenar, y por lo tanto difícil de transportar, sobre todo en grandes cantidades. Codelco tuvo que instalar 2 plantas para poder producir ácido en una cantidad al año de 1.400.000 toneladas. 1.400.000 toneladas de ácido. Eso probablemente a nosotros no nos permite tener esa magnitud. Pero son aproximadamente 4 convoyes de trenes que vienen todos los días hacia San Antonio. Y el trayecto era entonces de Caletones al puerto de San Antonio, del puerto de San Antonio al puerto de Mejillones y de Mejillones a las empresas mineras. Esto, cuando se inició este proyecto, se calculó que el costo total de venta iba a significar del orden de los $45 por tonelada. ¿Ya? En 1 millón de toneladas estamos hablando de $45 millones, aproximadamente 1,5 millones de toneladas, estamos hablando de casi $60 millones. Hoy día el ácido sulfúrico ha subido mucho de precio, porque se requiere mucho fertilizante en el mundo y por lo tanto el ácido es un elemento que ha subido el precio. Hoy día está en el orden de $100 la tonelada, o sea, el doble de lo que cuesta en este modelo. Estas fueron las 4 torres que se tuvieron que producir en el sector de Terquín, en el puerto, para recibir ácido, 10.000 toneladas cada una. Siguiente. Los aciductos, que tuvieron que también ser parte del proyecto. Y algunas ideas principales. El ácido sulfúrico, por ser muy corrosivo, en la interacción con los tanques de ácido, que son de acero, produce hidrógeno. Y obviamente el hidrógeno es un agente explosivo y es uno de los cuidados en que cuando hay ácido sulfúrico almacenado no puede haber llama, no puede haber chispas, etc. Bueno, Codelco se embarcó entonces en este proceso ya hace más de 10 años y como ustedes ya conocen la historia de lo que significó las vinculaciones entre Terquín, el puerto y Codelco, terminó finalmente Codelco generando su propio proyecto después ya de más de una década de haber tenido esta concesión del terminal químico Terquín.
aquí solamente para mostrarles cómo en el año 2008 el precio del ácido tuvo un vuelco excepcional, llegó incluso hasta el valor de aproximadamente $300, puesto que en ese entonces los fertilizantes se demandaron en exceso en el planeta y subió el precio del ácido. O sea, fue un muy buen negocio en este periodo del año 2008. Y aquí están los precios habituales para tener un orden de magnitud, son del orden de $100 en distintos países que producen o exportan ácido. 100, $120 FOB, o sea, puesto en el puerto. De modo que el negocio de Codelco es sacar este ácido en un valor que tiene comercialmente al año $100 millones, para que tengamos idea qué significa este negocio. Y esto es lo que hoy día propone Codelco a través de su presentación que hizo en el sistema de evaluación de estudios ambientales, en donde propuso entonces reemplazar a Terquín en ese caso, y desde la estación de recepción que está fuera del ámbito del puerto, instalar los 4 tanques y desde este sector entonces llevar por aciductos hacia el embarque final en el molo Espigone que correspondiera. Sabemos que hay que trabajar con altos niveles de seguridad porque el ácido en sí es peligroso, pero a su vez el transporte también tiene asociados sus problemas, el almacenamiento también tiene, y este fue un caso que se dio en el año 2003 en lo que fue en Melipilla, el descarrilamiento de estos trenes. Bueno, hoy día este es el punto en donde están instalados supuestamente hasta marzo del 2015 y Codelco entonces propone transferirlo a este sector detrás de lo que son los silos, ¿no es cierto?, de grano. Y por lo tanto, en este punto estamos hablando de 600 metros en línea recta hacia la línea urbana, y aquí aproximadamente estamos quedando a poco menos de 100 metros. Acá está la foto en donde está el terminal de Terquín y entonces el lugar de emplazamiento que hoy día se estaría planteando. Y por lo tanto el aciducto iría desde esta zona hasta lo que son los terminales del embarcamiento correspondiente. Aquí están los silos. Esta es una foto en donde estaban todavía en construcción los silos, pero aquí está la estación de ferrocarriles que recibe el ácido. Esta sería la supuesta zona de emplazamiento de 4 tanques de 10.000 toneladas cada uno. Y por lo tanto, desde aquí se irían hacia el interior del puerto. Esta es la posición actual. Si nosotros colocamos por la dirección del viento lo que podría ser el triángulo de la primera situación de emergencia, pensando en que aproximadamente a una velocidad de 1 metro por segundo se desplaza esta sustancia hacia el límite urbano, esta es una zona en donde en 10 minutos ya estaría cubierta por lo que podría ser un posible desastre. De modo que de aquí hacia allá hay 10 minutos de información. Eso fue algo que nosotros evaluamos en el momento en que hicimos el estudio. Y esta sería la zona más crítica que tendría que estar en el momento de una posible evacuación si hubiera una situación crítica. Si ahora nos corremos a esta nueva posición, el intervalo de 10 minutos críticos en donde ocurre todo esto pasa a ser este triángulo. Y estamos en plena zona urbana. De modo que si proyectamos ahora lo que significa el aviso, este es el grupo que tiene aviso en 10 minutos con los sistemas de emergencia que se hayan preparado. O sea, instalar acá o en cualquier punto que vaya en este borde sur, obviamente es un tema de alto riesgo y por lo tanto debe ser evaluado y deben ser buscadas las tecnologías apropiadas para asumir entonces un compromiso de almacenar ácido, pero evitando, digamos, riesgos que se pudieran dar en circunstancias muy críticas. Yo aquí quería mostrarles que en el Servicio de Evaluación Ambiental Codelco retiró este año la presentación de evaluación de impacto ambiental.
perdón, la evaluación del sistema ambiental que lo planteó en una declaración. ¿Ya? Y hay dos tipos de estudios cuando se hace una obra mayor. O es una evaluación de impacto ambiental o es una declaración de impacto ambiental. De acuerdo a la normativa vigente, este estudio debe ser ingresado a la evaluación como una declaración, que es algo menor, pero es algo muy contradictorio en la ley porque la ley no contempla situaciones de almacenamiento en tales magnitudes como lo requiere Codelco. Este es un almacenamiento, pero podríamos decir, muy especial. Y por lo tanto la ley normalmente está hecha para las cosas muy generales y no para cosas tan particulares. Y en este caso podríamos decir que estamos desfavorecidos frente a lo que es un megaproyecto. Sin embargo, lo que hace Codelco es que este año lo retira. Uno podría pensar muchas cosas por qué lo retira. Un elemento importante es por lo que les mostraba anteriormente, vale decir, el límite de afectación puede ser un límite muy complejo y por lo tanto el compromiso que tienen que tomar quienes autoricen obviamente no va a ser muy popular en la ciudadanía. Y por otro lado entonces el tema político hay que buscar entonces cómo se compensa, cómo se trabaja, digamos, una serie de hoy día formas de actuar que tienen las empresas con la comunidad para ver si obtienen los permisos finalmente dando seguridades o dando beneficios, mitigando o de alguna manera compensando. Y por lo tanto entonces el hecho de que haya retirado Codelco esta declaración en este momento es un tema que me imagino es porque querrá profundizar ya sea los temas de compensación o los temas, ¿no es cierto?, de mitigación. Sin embargo, el tema, a diferencia de la ubicación de Terquín, que está dentro del puerto y por lo tanto tiene otro tipo de normativa, en el caso de Codelco está fuera del puerto y por lo tanto está en el área urbana. Y al estar en el área urbana, entonces, hay normativas que establecen que para este tipo de actividades que sean peligrosas, ¿ya?, deberán hacerlo en una zona que expresamente se preste para ello. Por lo tanto, tienen que haber autorizaciones especiales y no es llegar y hacerlo. Finalmente, quisiera comentarles que hechos críticos siempre existen. Y este es el caso del puerto que ven acá ustedes en esta fotografía, en que esta zona es el puerto de Fukushima. Fukushima, como saben, era un puerto en donde existían las plantas nucleares y que fueron afectadas por este gran tsunami que vino, digamos, a generar un caos en lo que es esta zona. De modo que al decir que pueden ocurrir situaciones críticas, obviamente que tenemos que estar preparados para esas situaciones críticas. Puede que ocurra alguna vez en la vida, pero nosotros tenemos que saber entonces tomar las mejores decisiones de dónde instalar y qué zonas se van a ver afectadas. Efectivamente, cuando esto ocurrió, por un cataclismo, ya diríamos, extraordinario, se afectó no solamente este sector, sino que 20 kilómetros a la redonda. De modo que ese es el tema de situaciones que nosotros también tenemos que prevenir. Si vamos a tener sustancias químicas o tóxicas o peligrosas, tenemos que saber cómo enfrentarlas. Tenemos que saber cómo diseñar los procesos apropiados. De modo que es fundamental en este sentido de que si se toma la posición de permitir que eso se haga, y que para mí sería lo más natural, el país tiene que crecer, tiene que seguir produciendo cobre para el resto del país, tiene que buscarse los mecanismos apropiados. Y ahí entonces uno empieza a analizar si el diseño del proyecto es bueno. Es bueno que el proyecto se haga sobre la base de 4 grandes torres, como las que hoy día existen a 600 metros. Si están a 100 metros de distancia, yo creo que no. Porque mientras más grande la torre, más grande es el peligro. Por lo tanto, a lo mejor en vez de hacer 4 torres, hay que hacer 8 torres, pero más chiquititas. Y eso significa entonces que hay que estudiar bien el sector donde se van a instalar. A lo mejor no caben en el sector actual de Codelco. Y si bajamos a la mitad, a lo mejor el peligro no baja a la mitad, puede bajar un 10% o menos.
porque las proporciones no son idénticas. Entonces, eso significa cambio de diseño. Se plantea en el proyecto que debe estar a nivel de la superficie. Si queremos más seguridad, a lo mejor no tiene que estar en la superficie, tiene que estar en el subsuelo. Porque todos sabemos que cuando hay explosiones, material peligroso de explosión, lo que uno hace es una edificación subterránea, con un techo muy liviano. ¿Ya? Eso es lo que uno hace, porque si se produce una explosión, la explosión se hace hacia arriba. Y por lo tanto, como está en el subsuelo, no hay explosión lateral. Y por lo tanto, vemos los fuegos artificiales. Pero si lo hacemos en superficie, todos los que estamos alrededor vamos a experimentar los fuegos artificiales. Entonces empiezan a aparecer nuevamente elementos de diseño. Podemos hacerlo, sí, va a ser más caro a lo mejor el diseño, pero va a ser más seguro. Y hay que pensar que Codelco requiere la mina El Teniente para 50 años más. O sea, no es un tema de que se va a acabar en 10 años. Codelco, para seguir produciendo ese cobre, necesita entonces tener esta producción de ácido en forma permanente. Entonces, si vamos a hacer un proyecto que va a afectar a la comunidad, tenemos que hacerlo entonces pensando que va a durar 50 años, que tenemos que tener indicadores de alto nivel de seguridad por el riesgo que trae. Qué bueno que en estos 12 o 14 años no ha pasado nada. Es muy importante, eso significa que los procedimientos que se han estado usando han estado en el nivel correspondiente. Pero hoy día estamos cambiando la situación original. Y obviamente al cambiarla aumentan los riesgos. De modo que si queremos entonces seguir produciendo con calidad, bueno, a lo mejor tenemos que hacer los diseños que mejor le convengan a la ciudad. No hay que poner el dinero, porque el que pone el dinero siempre va a rentabilizar su ganancia. Y rentabilizarla significa muchas veces bajar los estándares de seguridad. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. De modo que yo, siendo partidario de que el país crezca, de que San Antonio crezca, no crezca en una medida que a 20 o a 30 años hayamos de alguna manera cautelado apropiadamente lo que corresponde a las nuevas generaciones, los nuevos ciudadanos que van a estar acá, ¿no es cierto? Y no haberles dejado, digamos, un gran problema. De modo que, por eso que yo creo que se puede crecer y desarrollarse, pero hay que hacerlo con honestidad social. O sea, todos tenemos que saber los riesgos que corremos, con seguridad para cada habitante, porque los que viven al lado, ¿ya?, van a ser probablemente los que están más afectados, en todo el sentido de la palabra, no solamente en temas de salud, sino que también en temas de valorización de sus propiedades. ¿Quién quiere vivir al lado de un vertedero o al lado de una empresa con producción tóxica? Nadie. Con respeto a nuestros valores, patrimonio y entorno ambiental. Yo creo que San Antonio tiene que mirar en largo plazo. No puede estar cometiendo el error que después de 60, 80 años diga tenemos que recuperar la zona baja. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados lo hicieron mal. Entonces a veces no corramos, caminemos, pero de manera que podamos ir previendo que allí a lo mejor está nuestro mejor patrimonio y que debemos estar cuidado. Eso, alcalde, si tienen consultas, encantado de atenderles. Con mis colegas que me acompañan. Queremos agradecer la exposición del doctor Raúl Morales Segura y ofrezco la palabra a nuestros concejales si quisieran hacer alguna consulta al doctor. Concejal Morales. Primero, saludar al doctor Raúl Morales, hijo ilustre de nuestra comuna. Agradecemos que tenga a disposición de tiempo para poder acompañar. Y el proceso de crecimiento de la ciudad, como usted lo ha señalado, y de la implementación de estos proyectos, dice el desarrollo y las luces en las cuales estamos, de contrapartes técnicas adecuadas. En este caso, no cuenta con un equipo que pueda generar un proyecto alternativo de estudiar, pero sí, y aquí viene la pregunta directa, doctor, ¿es posible generar una suerte de control? Lo que sí queda más a la mano muchas veces del apoyo de las instituciones es poder contar con el sentido de ver cuáles son los elementos críticos que en ese proyecto se han desarrollado y por lo tanto poder
donde al municipio le corresponde o le cabe respecto de la propuesta que se presente justamente a ese servicio. Y ahí capacidad profesional para emitir un informe en el momento, ¿no es cierto?, representar el interés común y cuando yo hablo de poder conversar, ¿no es cierto?, de qué manera la universidad, el organismo del municipio, esté respaldado profesionalmente, con experiencia, de tal manera de que a la comunidad de San Antonio le asegure una representación a fin de evitar, ¿no es cierto?, acciones que vayan en perjuicio justamente de nuestra comunidad. El desarrollo indudablemente tiene que producirse, forma parte de la... pero ese desarrollo tiene que ser sustentable y tiene que respetar. Y finalmente, doctor Morales, agradecer para exponer ante este consejo y a la comunidad que aquí, ¿no es cierto?, se ha dado cita, para clarificar la veña para que el público presente... Estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo. Es una pregunta técnica, alcalde, no es una pregunta política. Momentito, señor Valdebenito. ¿Usted sabe cuáles son los procedimientos? Por eso se lo pregunto, porque en realidad usted está preguntando... Conforme, yo tengo que preguntar al consejo, si aquí no me mando solo. Así que le pido un cierto respeto y estoy haciendo la instancia pertinente y le vamos a dar el espacio. Señor concejales, ¿no hay inconveniente? Señor Valdebenito. Se lo agradezco, alcalde. Bueno, en primer lugar quisiera decir que el puerto presentó una propuesta en febrero, el 6 de febrero a Codelco, un documento escrito, el cual se lo puedo hacer llegar, diciendo que no había inconveniente alguno para que se mantuvieran las instalaciones donde en estos momentos están. Hoy día los terrenos valen 4,5 UF y el puerto compró en 13,5 UF un terreno aledaño al sitio donde ellos están hoy día. Hay un negocio. Usted sabrá porque usted estuvo el 24 de marzo presente en San Juan. Segundo, quisiera decirle que el plan intercomunal, no, por eso, para poder argumentar la pregunta. Segundo, quisiera decir que el plan intercomunal del borde costero señala que el área para almacenamientos peligrosos es el área alta de San Antonio. Tercero, la declaración de impacto ambiental permite la participación ciudadana. Y cuarto, quisiera decir que la guía para productos peligrosos 2008 no permite la instalación del ácido sulfúrico en el sector donde hoy día Codelco pretende instalarse. Entonces la pregunta es, señor Morales, usted como un experto que estuvo haciendo una asesoría anteriormente, hace más de 10 años atrás, ¿cuánto tiempo se demora en generarse un conflicto ambiental, considerando los vientos hacia la costa, de la costa hacia el sector urbano? ¿Cuánto tiempo se demora en generarse un conflicto ambiental en esa categoría? ¿Un par de minutos? ¿Un par de segundos? En la presentación ahí mostré unos triángulos que marcaban. Ahí está. El triángulo amarillo representa lo que hoy día es la situación actual. Vale decir que si se produjera un desastre de magnitud, por ejemplo el vaciado de un tanque, y por lo tanto se generara una masa de gas tóxico, eso aproximadamente en llegar al borde de la línea que va en paralelo norte-sur, digamos, de la avenida, significaría aproximadamente unos 10 minutos. Esta línea. De este punto acá, aproximadamente estamos hablando de unos 10 minutos. De modo que eso es lo que podríamos llamar, es el tiempo en que no se puede hacer nada. O sea, si hay un desastre de ese tipo, suena una sirena y la gente tiene que estar advertida de que en esa zona tiene que
evacuarse. Que afortunadamente, cuando nosotros es un lugar de paso o son lugares de acopio de ahí que pasado la línea amarilla entraba a ser la zona de mayor conflicto, pero ahí hay un tiempo de 10 minutos de aviso.